Hora de hablar de economía aquí en Directo América, edición nocturna. Está conmigo en el estudio Jorge Hurtado. Jorge, muy buenas noches. Comenzamos hablando del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, que abrió la puerta a subidas en los tipos de interés más altos. Bueno, esto siempre y cuando el dato de inflación persista. La declaración deja clara una postura inesperadamente agresiva, tomando en cuenta la reducción del ritmo de subida de tipos de interés que se había implementado el mes pasado. Esta declaración las hizo ante el Congreso y abrieron la puerta a que las autoridades suban el tipo de interés de referencia de la Reserva Federal en medio punto porcentual en la próxima reunión. Eso sí, va a depender de los próximos informes sobre el empleo y los precios. La reacción en los mercados, los rendimientos de los bonos a corto plazo se dispararon, las acciones cayeron y el dólar amplió sus ganancias a nivel global. Otro tema que Powell abordó fue el problema de la deuda en el turno de preguntas de los senadores. Republicanos y demócratas están discutiendo actualmente sobre el límite del techo de la deuda, la cantidad total del dinero que el gobierno federal de Estados Unidos está autorizado a pedir prestado para cumplir con sus obligaciones legales existentes. En la actualidad es de 31,4 billones de dólares y fue alcanzado el 19 de enero. Powell hablará el miércoles frente al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Escuchemos si parte de la declaración de hoy. Los datos de enero sobre el empleo, el gasto de los consumidores, la producción manufacturera y la inflación han invertido las tendencias de suavización que habíamos observado en los datos hace apenas un mes. Es probable que parte de este cambio de tendencia se deba a que el mes de enero fue inusualmente cálido en gran parte del país. Con todo, la amplitud del cambio de tendencia, junto con las revisiones del trimestre anterior, sugiere que las presiones inflacionistas están siendo mayores de lo previsto en la anterior reunión del Comité Federal del Mercado Abierto. Jorge, el candidato por Estados Unidos para dirigir el Banco Mundial está haciendo campaña en Costa de Marfil. ¿Qué tan relevante es el voto de Costa de Marfil? Bueno, Ajay Banga está de visita en Abiyán en la primera etapa de una gira mundial en la que intenta convencer de su candidatura a los países emergentes. Recordemos que esa ha sido como parte de la apuesta de Estados Unidos y lo pone como candidato también, tomando en cuenta su experiencia en el sector privado para conseguir más fondo y sobre todo su relación con los países emergentes. Banga es un estadounidense de origen indio que fue elegido por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para dirigir el Banco Mundial. Su candidatura ya ha recibido el apoyo de varios países emergentes como India, Kenia y Ghana. Banga ahora tiene previsto viajar a Kenia en la segunda etapa de una gira que lo llevaría por todo el mundo y parte de esta gira también dio algunas entrevistas. Escuchemos. ¿Cómo no trabajar bien con un continente que tiene tantos jóvenes cuyas aspiraciones y optimismo nos entusiasman a todos? Es lo que quiero hacer, es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Quiero ser útil, quiero marcar la diferencia, creo que aporto algo de experiencia. Tengo mucho que aprender de la gente sobre el terreno, pero también de mis colegas. Bueno, ya lo ven, apuesta a las economías emergentes. Hablemos ahora de esa huelga en Francia que afectaron también la distribución del combustible en este país europeo, Jorge. Bueno, específicamente en la refinería de Total Energies en Donges no se esperaba que ningún camión realizara envíos de petróleo hasta el día viernes. Las manifestaciones comenzaron este martes en más de 300 ciudades de toda Francia en el marco de esta sexta jornada de huelga nacional y protesta contra el plan de reforma de las pensiones del gobierno francés. El presidente Emmanuel Macron quiere prolongar la vida laboral, pero la medida es impopular entre la opinión pública, según muestran los sondeos. Los sindicatos amenazaron con huelgas continuas que podrían durar días, incluso en las refinerías de petróleo y en el transporte de trenes. El gobierno insiste en que su plan de reforma es esencial para garantizar que el sistema de pensiones no quiebre. Hablamos ahora de una disputa y es la que tiene que ver con México, que está dispuesto a hacer todo, incluso ir a un panel de controversia, todo por el maíz transgénico. Así lo dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Estados Unidos ya hizo una solicitud formal de consultas en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como TEMEC, por las políticas ordenadas por el gobierno de México sobre el uso y el comercio del maíz genéticamente modificado o transgénico, ya que a su juicio ponen en riesgo las exportaciones agrícolas estadounidenses. La polémica se da luego de que México, a través de una serie de decretos presidenciales, prohibió el uso de glifosato como herbicida para el maíz y al mismo tiempo impidió el consumo humano del maíz genéticamente modificado. Para Estados Unidos, que es el principal socio comercial de México, el gobierno del presidente López Obrador busca hacer cambios que afectan a los exportadores estadounidenses y amenazan, según Estados Unidos, con la interrupción de miles de millones de dólares en el comercio agrícola.
Y para el cierre, la cifra del día. Nos quedamos ahí en México porque el Producto Interno Bruto de ese país podría crecer más del 15% en 2030. Eso sí, si el gobierno y el sector privado sumaran al mercado laboral a 8,2 millones de mujeres, aunque esta implementación ha estado avanzando en los últimos años, aún es desigual según la Bolsa Institucional de Valores en vísperas del Día de la Mujer presentó este dato tan interesante. Jorge, muchas gracias por esta actualización del mundo de la economía. A continuación, hablamos de Francia en el debate.